Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos de deuda pública. Primero, porque es un tema central en la economía de todos los países. Y segundo, porque no paro de escuchar y leer a mentiras en Internet, dichas por creadores de contenido, además, que no tienen siquiera formación en ciencia económica especializada. Este vídeo será explicativo, pero también es una crítica. Tenemos que ser más críticos. Es absurdo que si un canal de YouTube, o un considerado influencer, con muchos seguidores, dice una estupidez, la gente se lo crea, o incluso le aplauda. Nunca puede ser un argumento. Sustentar un pensamiento diciendo que lo ha dicho alguien con muchos seguidores, o que sale en la televisión. Escuchar y leer, no implica estar informado. Y estar informado, no significa estar debidamente formado. Sin más dilación, comencemos. Primero, comenzaré por definir algunos conceptos. Con ellos llegaremos a entender qué quieren decir los economistas cuando hablan de deuda pública. Un Estado gasta cuando acomete políticas públicas. Y un Estado ingresa cuando vende activos y, fundamentalmente, cuando recauda, por ejemplo vía impuestos. Esta es la teoría convencional. Ahora no hago juicios con lo que he investigado. Simplemente estoy citando lo que dicen los manuales de ciencia económica que se imparte en las universidades. Lo que un Estado gasta por encima de lo que ingresa, se llama déficit. Se nos dice que, cuando un Estado necesita pagar algo, y no tiene suficiente de lo que ha ingresado, necesita pedirlo prestado. Pero si vamos a la contabilidad nacional de un país, el sistema funciona algo distinto. Cuando el déficit se acumula a final de año, se denomina deuda. Pues para liquidar esa deuda, un Estado recurre a prestamistas externos. Dicho de otra manera, un Estado paga, adelantando el dinero, sabiendo que después debe ir a pedirlo a terceros. Un Estado no es como una empresa. Es algo que se repite una y otra vez, como en el podcast que os ponía en la introducción. Parece lógico. Esto es una constante en la teoría convencional. Pues lleva mucho tiempo metiendo senos en la cabeza, como mantras. Gastar menos de lo que se ingresa. No incurrir en deudas y apresurarse en devolverlas, etc. De igual manera se nos dice que un Estado es como una familia. Y se habla de responsabilidad. Pero preguntaros, ¿puede una familia crear divisa? ¿Puede una empresa garantizar el pleno empleo de todo un país? ¿Tiene cualquier persona, y cualquier empresa a un banco central detrás respaldando su deuda? Por esto, y mucho más, un Estado no es una empresa. Y un Estado no es una familia. Compararlo no solo es falaz, es engañar a la gente. Os fijaréis que yo hablo de divisa, y no de dinero. Es una distinción que hago en mi libro. Los amos del dinero. Las mentiras más grandes jamás contadas. En el que defino el concepto de dinero y desentraño su origen y su funcionamiento. Así como aquellos que lo dirigen y controlan. La suma del déficit público. El superávit o déficit externo. Y el ahorro o endeudamiento del sector privado, siempre da cero. Por eso, si el Estado gasta más de lo que ingresa, déficit, ese dinero termina en manos de familias y empresas. Es su ahorro neto. Si el Estado quiere reducir su deuda y entra en superávit, entonces alguien debe asumir esa deuda. ¿Quién? El sector privado. Es decir, familias y empresas. Sé que esto es difícil de asumir. Es contraintuitivo y, si habéis tenido formación en economía, chirría todavía más. Pero son los datos. Por eso siempre digo, que si una teoría no es capaz de explicar la realidad, entonces es errónea. Pues la teoría económica extendida es una farsa. Cuando el Estado gasta de más, ese dinero va al sector privado. Cuando economistas, empresarios y otros gurús hablan de recortar el déficit o la deuda pública, no dicen quién va a soportar esa carga. Vosotros. Cada uno de los ciudadanos y sus empresas. Esto no es una invención. Es una ecuación. La tenéis en pantalla. Déficit público. Más ahorro o superávit del sector privado. Más lo que llega del exterior, o se va. Siempre es cero. Entonces, cuando se endeuda el Estado, no lo hace el sector privado. Y cuando se recorta lo que el Estado gasta, se obliga a endeudar a familias y empresas. ¿No me creéis? Por eso he escrito mi libro. Allí tenéis datos y demostraciones empíricas. Pero hoy os traeré algunos. Datos con los que, no solo podéis empezar a vislumbrar la gran farsa que nos cuentan, sino para que vayáis a comprobarlo. Y para que podáis difundir esto, que es lo que realmente me interesa. Os voy a dar una breve explicación, con ejemplos reales, de cómo crecen las economías. Esta es la verdad. Punto 1.
La inmensa mayoría de las economías del planeta, casi el 100%, crecen debido al gasto público. Es más, crecen porque el Estado incurre en déficit. Aquí están incluidos los países más avanzados y con la economía más grande del planeta. Cuando nos hablan de recortar el déficit, y nos dicen que no es normal gastar más de lo que se ingresa, nos están mintiendo. Pues sí es lo normal y así es como se ha podido llegar hasta aquí. Porque no es algo de nuestra generación. Que es otra gran mentira que nos repiten. Que ahora el Estado lo hace fatal. Y que el gasto público es excesivo. Que las anteriores generaciones lo hacían mejor, y sabían que no se podía gastar más de lo que se ingresaba. Todo falso. Y de nuevo, no es falso porque yo lo diga. Es mentira, porque los datos, incluso de aquellos mismos que nos lo dicen, muestran lo contrario. He analizado los resultados fiscales, esto es, los déficit y superávit de países por todo el planeta. Concretamente los de las 30 economías más importantes del mundo. He analizado los últimos 50 años. En ese tiempo, ¿sabéis cuántas veces las economías han tenido superávit? Repito, ¿en los últimos 50 años? Solamente en 8 años. En los otros 42 años hubo déficit. Es decir, casi el 85% del tiempo los estados gastan más de lo que ingresan. Pero nos dicen que lo normal es el otro 15%. Así es como han tenido éxito las 30 economías más grandes y avanzadas del mundo. Pero se nos dice que no. Y con la deuda, un tanto de lo mismo. Pues si año tras año hay déficit, la deuda también aumenta. Según el Fondo Monetario Internacional, nada sospechoso de conspirar contra el sistema. La deuda pública total global alcanzó un récord de casi a finales del año 2024. Y ya suma más de 100 billones, con B, de dólares, tras crecer desde cerca de 87 billones en 2020. En la práctica, eso implica que la mayoría de los países ven su deuda nominal, esto es, en términos absolutos, incrementarse constantemente. El informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo destaca que los países en desarrollo llegaron a tener 31 billones de dólares de deuda pública en 2024. Y, también en alza continua. Lo que nos dicen estos mismos que publican estas cifras. Que hay que conseguir superávit público. Y meten miedo con el nivel de deuda pública. No dicen que los países que lo consiguen son de dos tipos. 1. Economías pequeñas. Paraísos fiscales sin ningún peso político en el mundo. Siervos de la clase dominante. 2. Economías exportadoras. Economías con unos recursos naturales, que no han hecho nada para merecer, y del que depende la economía mundial, como el crudo. Aquí podría detenerme más, pero no quiero ser demasiado técnico. En mi libro, con calma, y un lenguaje que todos podéis entender, incluso sin formación en economía, os lo explico en detalle. Quedaros con que son muy pocos. Algo excepcional y además, los ata de por vida a sus amos, que operan desde el extranjero, y que la regla general es déficit. Incremento de deuda pública, en la mayoría de países, incluidos las más grandes economías del planeta. Vale, puedo ver vuestra reacción. Os he convencido de que lo que se nos vende como no normal, en realidad es la norma. Pero eso no significa que sea correcto. Puede que la mayoría esté haciendo las cosas mal. Es posible, pero atendería a un fallo estructural del sistema, que también cuento en mi libro, pero no excluye el hecho de que debamos preguntarnos cómo queremos vivir, y que se nos dice que es posible e imposible. Hay pocos países que no funcionan como la mayoría. Jamaica, Somalia, Kuwait, Bolivia. Pero, si yo ahora os pregunto, ¿dónde preferís vivir? ¿A qué países os gustaría que se pareciese el vuestro? ¿Dónde veis reflejada la prosperidad y el bienestar? ¿En estos que he citado? ¿O en Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá? Por otro lado, las consecuencias. La segunda de las vías que crecen las economías. Evitando que el sector privado se endeude de más. Cuando los países se salen de la norma. Y hacen caso al gran poder que lo que menos quiere es que prosperemos de verdad. Recordemos la ecuación, de que, si el Estado no se endeuda, lo hace el sector privado. En mi libro demuestro, con un análisis profundo y riguroso, que existe una relación inversa entre deuda pública y deuda privada. Y por tanto, los intentos de consolidación fiscal, reducción de déficit, tienden a anticipar o agudizar recesiones. Dicho más claramente, cuando un Estado recorta el gasto público y trata de alcanzar superávit, se llega a una crisis o crack. Vuelvo a repetir, porque quiero que quede claro. No es una especulación.
Es la realidad. El déficit público aumenta directamente el ahorro neto del sector privado. Si el sector público no se endeuda, lo hacen las familias y empresas. En un alarde de que os estalle la cabeza. La verdad es que el sector público frena las burbujas financieras. Esto lo sabe la OCDE, el FMI y tantos otros. Pues solicitan estudios periódicamente que dicen esto que os estoy contando. Pero no copan portadas de los principales medios. Pero existen esos estudios y dicen eso mismo. De fuentes oficiales. No hay más que repasar las últimas crisis. Y ver el aumento del crédito privado en países de Hispanoamérica, por ejemplo. Ver cómo aumentó el endeudamiento privado en la época de las .com, al tiempo que se reducía la deuda pública. O como el crack de 2008, antes de la crisis la deuda pública disminuía. Como se intentó salir mediante recortes en el gasto público, que llamaron austeridad. Pero no funcionó. Y lo vimos en Europa. Que el Banco Central Europeo tuvo que salir al rescate en 2012 y crear mucha más y más divisa. Por eso en la pandemia por COVID, los gobiernos aumentaron y mucho el gasto público. Hoy tenemos una deuda pública elevada, porque sabían que si se recortaba el gasto acabaríamos en la Edad Media, o peor aún, con rebeliones. Salimos de la última crisis con déficit y con deuda. Y os adelanto, si esto cambia, si entramos en un periodo de recortes, atisbo que en 5 años o menos tenemos una nueva caída de la economía. En la tabla que tenéis en pantalla, para que no os engañen, cuando veáis en televisión que hay países con baja deuda pública, aquí tenéis su nivel de deuda privada. Pero eso nunca lo dice nadie. El punto 3. La otra de las claves que explican cómo crecen las economías, es la ley. Los países actúan en base a las normas establecidas. El sistema, orquestado por una oligarquía plutocrática dinástica. Un término que he acuñado. Se perpetúa gracias a la alienación del pueblo, pero también a la ley. Los gobiernos, aunque cambien de supuesto líder, no tienen mecanismos para modificar el statu quo. Para entender esto, y comprender ejemplos reales, primero debéis romper con otra mentira. Sin entrar en detalles más técnicos, que tenéis en mi libro. Conoced quién crea la divisa. Olvidaros de las tonterías que se dicen en las televisiones y podcast de influencers. La divisa, euros, pesos mexicanos, dólares, etc. Solo se puede crear mediante 3 agentes. El primero es el gobierno. Mediante el gasto público. Pagar salarios de empleados públicos, pensiones, sanidad. Otro agente es la banca. Cuando concede un crédito a un cliente, está creando un depósito, y por tanto nueva divisa. Y tercero, la divisa que llega a un país, desde el extranjero, que a su vez proviene, o del gasto público o de la banca. En definitiva, la divisa la crea el sector público, o quien el sector público, mediante la ley, permita que pueda crearlo. No hay más. Esto es de suma importancia asimilarlo. Porque si el Estado, que no me gusta llamarlo así, pero para que nos entendamos, es el que tiene la capacidad de crear divisa y permitir que otro la cree, ¿por qué se limita? Y la gran pregunta, ¿por qué los estados piden prestado? ¿Por qué se cobran impuestos? Si puede crear divisa, no necesita pedir prestado divisa, ni cobrar impuestos. Aquí podríamos tirarnos días hablando. Pero lo reduciré al ejemplo más paradigmático. Estados Unidos. El único país que tiene la capacidad de crear dólares estadounidenses. Pero los pide prestados a terceros. Además de cobrar impuestos a sus ciudadanos. Sí, el gobierno de Estados Unidos crea dólares, pero pide prestados dólares a otros países, a empresas e inversores. Repito que aquí hay mucha tela que cortar. En parte, hablaré de ello en un vídeo que preparo sobre la OTAN. Y en mi libro tenéis hasta una conversación con un economista, profesor de una importante universidad de Estados Unidos, que se contradice y no sabe responderme. El que es profesor de una prestigiosa universidad a nivel mundial. No es capaz de resolver estas incongruencias. Pero aún así, continúa dando clases. Lo mismo con los que salen en la televisión y en redes sociales. Aquí está la ley. Y aquí está una de las trampas. Además de mantener el statu quo, el derecho otorga una ilusión a la ciudadanía, de que lo que se hace, respalda una búsqueda del bien común. La ley está para proteger, se nos dice. Pero la verdad es que está, para que no nos salgamos de la línea marcada. En pantalla veis, una ley de Estados Unidos. Así como una declaración oficial de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. En ella se dice que, el Estado no puede, simplemente gastar todo lo que quiera.
Porque es ilegal. Es decir, no puede hacerlo porque no se le permite. Tremendo, ¿verdad? ¿Y los impuestos? Tienen muchas razones para que existen. En mi libro narro cómo se inventaron y por qué. Además de deciros todas las funciones que tienen, demostrándolas. Pero una de ellas es que las cuentas no estén vacías. Tal y como lo oís. Los impuestos no financian nada. Pero nos dan la apariencia de que el Estado necesita tener dinero en cuenta para pagar. Aunque en realidad no paga así. Si no me creéis, aquí un ejemplo real. Que los españoles escuchan año tras año y que es falso. La hucha de las pensiones. Esto es, supuestamente, un fondo creado por el gobierno, que acumula divisa y la invierte, en épocas de bonanza económica. Que se nos dice que son aquellos en los que el Estado ingresa más de lo que gasta, para usarlo en épocas en que el Estado no tiene fondos suficientes para pagar. Se llama hucha de las pensiones, porque, en teoría, se dedica a sufragar el pago de las pensiones públicas de aquellos que trabajaron legalmente en España y tienen derecho a una jubilación con prestación. 1. Ya demostré que en realidad las épocas de gastar menos son excepcionales. Y que las épocas de más gasto que ingresos son la mayoría. Con esto ya se adelanta, que es imposible pagar las pensiones con lo que se ahorre de los años de superávit. 2. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que así es su nombre oficial, comenzó con 600 millones de euros. Alcanzó casi 67.000 millones de euros en el año 2011, de los que, a finales de 2024, no había ni 10.000. Pero las pensiones continúan pagándose. Y son más y más caras. Pero, manteniendo un saldo en esa cuenta, se evita decir que hay 0 euros. La ciudadanía se cree el mito de que se pagan con impuestos o deuda. Y los amos del dinero mantienen su sistema. Como toda la divisa tiene que haber sido creada antes para poder recaudarla. Un Estado ha tenido que hacerlo, o permitirlo, antes de poder cobrar impuestos o emitir deuda. Las pensiones, así como cualquier otro gasto público, se realiza y punto. Nunca se espera a recaudar impuestos o a recibir préstamos vía emisión de deuda. Sería una pérdida de tiempo, que podría hasta colapsar. Se crea divisa con el gasto público y el crédito privado. Y mientras el Estado mantiene cierto saldo, que podríamos hasta considerar simbólico, en las cuentas. La ciudadanía engañada. El gobierno dice a los amos del dinero que continuará con la farsa. Y el país recibe confianza internacional. Es más, cualquier gobierno que trate de salirse de la norma marcada, acaba sufriendo represalias. Para concluir, tras ver este vídeo, además de haceros las ganas para seguir investigando, quiero que veáis el gasto público como lo que es. Un ingreso del sector privado, que debemos vigilar. Saber en qué se gasta la divisa, qué recursos moviliza y a quién beneficia. Así como los acuerdos, o mejor dicho imposiciones que vienen de la clase dominante. Pero nunca seguir la mentira de que no hay dinero. O que el Estado debe ajustar el gasto como lo debe hacer una familia o una empresa.